La mansión de los Moretti llevaba semanas envuelta en un caos tan perfecto que parecía coreografiado. Cada mañana comenzaba con un grito, un portazo y algún objeto volando desde el segundo piso hasta el mármol del vestíbulo. Las gemelas, Aurora y Bianca, dos pequeñas de 6 años con ojos idénticos y personalidades explosivas, habían logrado lo que nadie creía posible, espantar a 3 niñeras profesionales en menos de 15 días. La primera renunció llorando a las 48 horas. La segunda huyó del país, literalmente, y la tercera, una mujer supuestamente experta en niños difíciles, duró 5 horas exactas antes de salir corriendo por la entrada principal mientras las gemelas celebraban su victoria, desde la escalera con confeti hecho de papeles de oficina. El millonario Alessandro Moretti observaba todo esto con una mezcla de frustración, cansancio y una pizca de resignación. No podía entender cómo, siendo capaz de negociar acuerdos de millones de dólares con la frialdad de un tiburón financiero, no podía mantener el orden con 2 niñas que pesaban menos de 20 kilos. Y aún así, ahí estaba, traje impecable, corbata perfectamente alineada, pero ojeras marcadas y desesperación creciente. Esa tarde, en un intento desesperado por escapar del caos, decidió bajar al restaurante del hotel que acababa de adquirir. Necesitaba café. O un milagro. Quizá ambos. El restaurante, a diferencia de la mansión, era un oasis, mesas ordenadas, música suave, turistas tranquilos, una atmósfera que casi parecía burlarse de su situación. Fue entonces cuando la vio. La mesera. Morena, de cabello recogido en un moño algo desordenado, ojos cálidos, pasos rápidos pero ligeros. Había algo en su forma de moverse, de hablar con los clientes, de mantener la calma aunque una familia de turistas pidiera 5 cosas al mismo tiempo. En su delantal, una plaquita medio rota decía Lucía. Ella sonreía. No con la sonrisa obligada de quien depende de las propinas, sino con una naturalidad que lo desconcertó. Era el tipo de persona que parecía capaz de transformar un mal día en algo soportable. Alessandro la observó servir una bandeja llena de tazas sin derramar una gota, calmar a un bebé llorando con un simple gesto y apagar, prácticamente, un pequeño incendio de ansiedad que un cliente nervioso estaba provocando. Tenía una paciencia y una serenidad que él no había visto en ninguna de las niñeras anteriores. Y justo en ese instante, el universo decidió ponerlo a prueba. La puerta del restaurante se abrió de golpe y 2 figuras pequeñas entraron como ráfagas de viento. Aurora y Bianca. Su chofer, rojo como un tomate y jadeando, apareció detrás de ellas, claramente derrotado. Señor Moretti. Yo lo siento, ellas, balbuceó el hombre, a punto de desmayarse. Pero Alessandro ya no lo escuchaba. Las gemelas corrían entre las mesas, riendo a carcajadas, esquivando sillas, clientes y bandejas. Una de ellas, Aurora, la más atrevida, iba directo hacia una vitrina de postres extremadamente costosa. Todo ocurrió en un segundo. Lucía dejó la bandeja, cruzó el restaurante con una agilidad sorprendente y atrapó a Aurora antes de que se estrellara contra el cristal. Luego, sin perder el equilibrio, tomó la mano de Bianca, que estaba trepando a una silla para tocar una lámpara colgante, y la bajó suavemente. Las niñas, que jamás obedecían a nadie, se quedaron quietas. Quietas. Sin llorar. Sin protestar. Sin gritar. Miraron a Lucía como si jamás hubieran visto a un ser humano tan interesante. Creo que tienen mucha energía, pero energía bonita, dijo ella con una sonrisa tranquila. Alessandro se quedó congelado. Los clientes murmuraban. El gerente parecía estar a punto de derramar lágrimas de alivio. El chofer se dejó caer en una silla. Y las gemelas estaban encantadas. Aurora miró a su hermana y susurró con absoluta fascinación. Bianca, y es como una maga. Era la primera vez que Alessandro experimentaba un sentimiento que no fuera caos desde hacía semanas. Lucía se volvió hacia él, aún sosteniendo a las niñas. ¿Son suyas?, preguntó con un tono amable. Sí, respondió él, sin saber si agradecerle, contratarla en ese instante o simplemente pedirle que nunca se fuera. Lucía jamás había imaginado que una simple tarde de trabajo en el restaurante terminaría llevándola a la mansión más intimidante que había visto en su vida. Aceptó la oferta de Alessandro casi sin procesarla. Él le había explicado, con cierta vergüenza mezclada con desesperación, que sus hijas necesitaban a alguien con paciencia, alguien que pudiera con su energía desbordada. Solo por unos días, había dicho. Pero las miradas que las gemelas le habían dado, y esa mezcla de curiosidad y confianza inmediata, hicieron que Lucía aceptara sin pensar.
Y ahí estaba ahora, frente a las enormes puertas de madera tallada de la mansión Moretti, intentando no parecer tan pequeña como se sentía. El mayordomo, un hombre serio pero educado, la guió por un pasillo interminable. El piso de mármol reflejaba la luz dorada de las lámparas y los techos parecían tan altos que casi daban vértigo. Lucía apretó entre sus manos su pequeño bolso, sintiendo que cualquier movimiento suyo podría romper algo que costara más que su salario anual. Al llegar a la sala principal, encontró a las gemelas escondidas tras un sofá enorme, asomando solo los ojos. «Hola de nuevo», saludó Lucía, con la misma voz tranquila que había usado en el restaurante. No hubo respuesta. Solo dos pares de ojos curiosos que la observaban como si fuera un personaje nuevo en su juego favorito. «Está bien», añadió ella, sin acercarse. «Yo también me escondería si tuviera una casa tan grande. Es como un laberinto». Una risita escapó del escondite. Bianca, la más tímida, asomó un poco más la cabeza. Aurora daba pequeños codazos que claramente significaban, «no te rías». Lucía decidió no insistir. En lugar de eso, se sentó en la alfombra del salón, abrió un cuaderno gastado que había traído y comenzó a dibujar. Primero una línea. Luego un círculo. Después un tejado. No dijo una sola palabra. Las gemelas observaban cada movimiento con creciente interés. Pasaron unos minutos antes de que Aurora saliera del escondite, caminando con pasos exageradamente silenciosos, como una exploradora en terreno desconocido. Bianca la siguió, más insegura pero incapaz de resistirse a la curiosidad. «¿Qué dibujas?», preguntó Aurora. «No lo sé todavía», respondió Lucía. «A veces el dibujo decide solo en qué quiere convertirse». Esa frase, tan simple, pareció encantar a las niñas. Ambas se sentaron a su lado, casi sincronizadas, y miraron el cuaderno con la seriedad de dos juezas. «Es una casa», dijo Bianca, señalando con su dedo pequeño. «O un castillo», agregó Aurora. «Con dragones. Y un ejército de ardillas». Lucía contuvo una risa, pero asintió con la misma seriedad. «Me gusta. Entonces será un castillo con dragones y ardillas guardianas». Pasó el tiempo sin que nadie lo notara. Las niñas pidieron lápices, luego papel, luego más colores. El enorme salón, que normalmente era un lugar silencioso y tenso, se llenó de risas, trazos torcidos, pequeñas manchas de pintura y la libertad que solo los niños pueden traer. Bianca dibujó un dragón rosa que lloraba flores. Aurora creó un ejército de ardillas samurái. Lucía simplemente lo seguía, guiando suavemente, escuchando con atención, validando sus ideas sin juzgar. Era el tipo de presencia que no imponía control, sino calma. Cuando Alessandro entró a la sala, la escena lo detuvo en seco. Había salido a resolver asuntos urgentes y había vuelto esperando encontrar al personal de la casa luchando para mantener el orden, pero encontró otra cosa. Las gemelas, sentadas en el piso, concentradas, felices. Lucía, con una sonrisa tranquila, ayudando a Bianca a mezclar colores mientras Aurora le explicaba por qué su ardilla necesitaba una espada más brillante. Alessandro se acercó en silencio. No quería romper el hechizo. «¿Cómo van?», preguntó con suavidad. Las gemelas levantaron la vista al mismo tiempo, los ojos brillantes. «Mira, papá». Aurora le mostró un dibujo lleno de colores, líneas y manchas. «Lucía nos está enseñando a dibujar castillos mágicos». «Ah, sí», respondió él, mirando a Lucía con genuina sorpresa y una gratitud que no sabía cómo expresar. «Solo estamos pasando un buen rato», respondió ella. «Ellas son increíbles para imaginar mundos». La frase, tan simple, hizo que las gemelas se iluminaran por dentro. Era evidente que no estaban acostumbradas a que un adulto las viera así. Como algo más que una carga o un problema. Esa noche, cuando llegó la hora de dormir, las niñas no hicieron berrinches. No pidieron agua 5 veces. No lanzaron almohadas. Solo hicieron una petición inesperada. «Queremos que Lucía cuente el cuento». Alessandro dudó. Contar cuentos era, su momento, su forma de compensar las largas horas de trabajo. Pero cuando las gemelas lo miraron con esos ojos enormes, él simplemente asintió. Desde la puerta, observó a Lucía inventar una historia maravillosa sobre dragones dormilones y ardillas caballeras. Su voz era suave, rítmica. Bianca cayó dormida a los 3 minutos. Aurora resistió un poco más, pero finalmente se rindió.
Alessandro sintió que algo, con el paso de los días, Alessandro empezó a notar que la casa se sentía distinta. No podía explicarlo con lógica empresarial ni con estadísticas, pero estaba ahí, un cambio suave, casi invisible, que se filtraba por los pasillos, que se quedaba flotando en el aire después de las risas de las gemelas. Y en el centro de ese cambio estaba Lucía. Él no lo admitía en voz alta, ni siquiera para sí mismo, pero cada vez que ella entraba a una habitación, algo dentro de él se acomodaba, como si su presencia encajara con una pieza perdida que llevaba años buscando. Una noche, después de un día interminable de reuniones y llamadas, Alessandro llegó a la mansión agotado. Aflojó la corbata en el pasillo y se preparó para lidiar con el caos habitual, pero lo único que escuchó fue un murmullo suave. La curiosidad lo llevó a la cocina. Allí encontró una escena tan cálida que casi le dolió de tan simple, Lucía, de espaldas, calentando leche en una olla pequeña. Llevaba el cabello suelto, cayéndole en ondas suaves sobre los hombros, y tarareaba una melodía sin darse cuenta. Sobre la mesa había 2 tazas listas, cubiertas de pequeños malvaviscos. Chocolate caliente. Las gemelas dormían, así que ese gesto no era para ellas. Lucía se giró y lo vio. Por un instante pareció sobresaltada, pero luego sonrió. No esperaba que llegaras tan tarde, dijo. Pensé que tal vez necesitarías algo caliente. Alessandro se apoyó en el marco de la puerta, sin saber cómo responder. Los empleados no solían preocuparse por él de ese modo. De hecho, nadie en mucho tiempo lo había hecho. Ese simple gesto, una taza, una olla, una canción, lo había sorprendido más que cualquier trato millonario. Gracias, alcanzó a decir, y su voz sonó más sincera de lo que pretendía. Lucía sirvió el chocolate con cuidado y le tendió una de las tazas. Sus dedos rozaron los de él. Fue un roce leve, casi accidental, pero suficiente para desatar una corriente inesperada entre ambos. Los ojos de Lucía se levantaron hacia los de él, y por un segundo Alessandro sintió que el tiempo se detenía. No era la atracción rápida y superficial que conocía bien. Era algo distinto. Algo más profundo, y más peligroso. Hoy estuvieron muy tranquilas, comentó Lucía, rompiendo el silencio mientras se sentaba en uno de los taburetes de la isla de cocina. Nunca habían estado así, admitió él, tomando asiento frente a ella. No sé qué haces, pero funciona. Lucía encogió los hombros, humilde. No hago nada extraordinario. Solo las escucho. Las niñas necesitan sentirse importantes, y queridas. Usted hace un gran trabajo, Alessandro. Solo les hacía falta alguien que completara el equipo. La palabra equipo lo tocó más de lo que debería. Equipo. Él y Lucía. Él, que siempre había creído que cargar con todo era su responsabilidad. Que pedir ayuda era un signo de debilidad. La miró. Ella evitó su mirada, revolviendo su propia taza. Lucía, dijo él, casi sin planearlo. Desde que llegaste, todo cambió. Ella levantó los ojos, sorprendida. Y en ese segundo, Alessandro supo que no solo sus hijas se habían encariñado con ella. Él también estaba empezando a hacerlo. Y eso lo asustaba más que cualquier negociación que hubiera enfrentado.